Adam Smith es conocido fundamentalmente por su idea de la mano invisible del mercado, pero hay mucho más en la teoría de Adam Smith, en particular sobre su teoría moral. Vamos a hablar de eso con Jacobo. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de Economía en la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con mi amigo Jacobo Martín Cerezo. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy bien, Gustavo, muchas gracias por tenerme de nuevo en tu canal. Un placer venir aquí a charlar contigo. Pues un placer por nuestra parte poder contar contigo, que ya has estado en otros tres vídeos antes sobre Hayek y hablando también sobre tu propio libro. Es posible que la gente ya te conozca, pero quería que te presentaras en primer lugar, nos dijeras un poco sobre ti, Jacobo. Pues yo soy un madrileño de 46 años y me dedico fundamentalmente al derecho. Como ya has dicho, además he tenido la oportunidad de escribir un libro que se publicó el año pasado, del que hablamos largo y tendido aquí en tu canal. Y bueno, pues siempre contentísimo de poder participar aquí en tu canal con los temas que propones, Gustavo. Podríamos empezar, Jacobo, con lo que nos ha traído hoy a este vídeo, y es que vamos a revisar uno de los libros más influyentes en la historia de la filosofía moral, que es La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Aunque Adam Smith es más conocido por su obra de índole económica, La riqueza de las naciones, este otro libro del que hablamos hoy es esencial para conocer su visión sobre la naturaleza humana, ¿no? Cuéntanos en primer lugar un poquito sobre este libro, Jacobo. Bueno, este libro se publicó a mediados del siglo XVIII. Se llama La teoría de los sentimientos morales. Ya el título nos anticipa cierta revolución respecto a lo que se estaba debatiendo en la esfera intelectual en la época, ¿no? Que estaba sobre todo basada en la razón. Y este libro es una profunda reflexión sobre la empatía y la moral. Uno de los puntos que argumenta Smith es que nuestras emociones y la capacidad de ponernos en el lugar de los demás son fundamentales para la vida en sociedad. A lo largo de este vídeo vamos a desglosar sus ideas principales y veremos cómo esta obra sigue siendo muy relevante hoy en día, explorando conceptos tales como la simpatía, así lo denominaba él, que quizás se podría entender como empatía, el concepto de espectador imparcial, la moralidad y la búsqueda de la virtud. Muy bien, pues hay que decir que hay una edición del libro del año 2022 que está publicado en España por Alianza Editorial, que dicen que es la primera que publique en castellano libro al completo. Y viene además con un estudio preliminar muy interesante de Carlos Rodríguez Brown, el profesor Carlos Rodríguez Brown, a quien le mandamos un cariñoso saludo y que creo que ese estudio le da un valor muy especial al libro por la manera en que lo explica con tanto detalle y tanto cariño, ¿no? Sobre el autor, quería decir que es un autor escocés que nació en 1723 en Kirkcaldy, Escocia, y fallece en julio de 1790 en Edimburgo, también Escocia, ¿no? Hace ya 234 años que murió, o sea que es un autor verdaderamente muy distante en el tiempo ya a nosotros, ¿no? Fue un filósofo y economista que pensamos que su obra ha cambiado el curso de la economía y un poco del el pensamiento occidental, ¿no? Profesionalmente estudió en Glasgow y también en Oxford, acabó siendo profesor catedrático en Glasgow durante una época. Y cuando publica este libro que hablamos hoy, su vida da un cambio importante porque este libro le da mucha fama y le contratan como preceptor de un duque, lo que le permite viajar por Europa durante unos años y luego con la pensión que le deja el duque, pues puede dedicarse a escribir a tiempo completo La riqueza de las naciones, que lo publica en 1776, ¿no? Ya desde ahí le quedaban unos 15 años de vida, estuvo un tiempo siendo comisario de aduanas, luego fue rector de la Universidad de Glasgow, pero solo los 3 últimos años de su vida, porque eso le nombraron en el 87 y fallece en el 90, ¿no? A los 67 años de edad. Desde un punto de vista más de su vida personal, hay que decir que no conoció a su padre, que falleció un poco antes de que él naciera, vivió toda su vida con su madre, nunca se casó y sobrevivió a su madre tan solo 6 años. Muy importante a la hora de hablar de Adam Smith, que mucha gente le tiene por un adalid del libre mercado, del capitalismo salvaje, porque entienden que, o digamos, extienden la idea de la mano invisible del mercado, lo extienden a todo su pensamiento, ¿no? Y eso realmente es una de las cosas que queremos
explicar hoy y dejar bien claras es que eso no es así, ¿no? Es decir, que la mano invisible del mercado es tan solo una de muchas ideas que él quiso transmitir y aunque ha quedado como la más icónica, pues no es desde luego la más importante, ¿vale? Él, de hecho, le dio en su vida mucha más importancia a este libro que hablamos hoy, La teoría de los sentimientos morales, que a la propia riqueza de las naciones, porque en la teoría siguió trabajando toda su vida sacando diversas ediciones, incluso después de la riqueza de las naciones. Es decir, que en el momento en que tenía dos libros, aquel en el que siguió escribiendo fue la teoría moral. Ha avanzado un poco, Jacobo, que de alguna manera el libro se contrapone a alguna de las ideas del momento, ¿no? Como es un autor tan antiguo, creo que merece la pena recuperar un poco el contexto histórico en el que se escribe y en el que vivió, en el que se escribe este libro y en el que vivió Adam Smith. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, como adelantabas, efectivamente el siglo XVIII fue una época de grandes cambios y avances en Europa. Se puede decir que era el punto álgido de la Ilustración, en el que está en pleno apogeo, que, que tiene un fuerte énfasis en la razón, la ciencia y la moralidad para explicar el mundo en que vivimos. Este periodo no deja de ser conocido como el siglo de las luces y promovía el uso de la razón como la mejor herramienta para entender y mejorar el mundo. En este contexto, Adam Smith se unió a otros pensadores de la Ilustración para cuestionar las ideas tradicionales sobre la moral y la economía. La teoría de los sentimientos morales refleja estas preocupaciones y se adentra en cómo las emociones humanas influyen en nuestra ética, ofreciendo así una perspectiva bastante innovadora para su... Empezamos ahora entonces a hablar de las ideas principales del libro, en el que quiero resaltar que la teoría moral de Smith tiene raíces estoicas pero moderadas. Él sostiene que siempre se debe buscar la moral, que es hacer lo correcto, pero que lo correcto no necesariamente siempre va a ser perfecto. De esa manera él se posiciona en la idea de que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y aquí, claro, el problema es cómo vamos a saber o cómo podemos saber qué es lo correcto. Bueno, pues según Adam Smith, lo correcto lo conocemos porque vivimos en sociedad y a lo largo de nuestra vida nos vamos modulando con la relación con nuestra familia, con el colegio, con el resto de amigos, la sociedad en general, y vamos entendiendo qué es lo correcto y qué no es correcto, ¿no? En este sentido, mucho de este pensamiento moral pues está también alineado con el pensamiento de Hayek, ¿no? Que es muy posterior, del que ya hemos hablado aquí, que al igual que Hayek, Smith rechaza que lo correcto provenga de la razón, ¿no? Y con eso, digamos, sobre todo Smith en aquel momento, pues se contrapone a mucho del pensamiento que en su momento era más mainstream, ¿no? En ese siglo de las luces, ¿no? Entonces, tanto Smith como Hayek dicen que lo correcto proviene de los sentimientos, en el caso de Smith, o de la tradición y la costumbre, más bien en el caso de Hayek, y Smith en concreto asocia a esos sentimientos a lo que él llama la simpatía, ¿no? Entonces, quería que nos explicaras un poco más sobre este concepto de simpatía. Bueno, Smith define la simpatía como la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otros, que yo creo que es la definición que usamos hoy en día para la empatía. Esta habilidad para Smith es fundamental para la convivencia humana y la base de nuestros juicios morales. Hay una cita, nada más empezar el libro, que es bastante ya reveladora de lo que va a seguir, que es, dice lo siguiente: por muy egoísta que se suponga al hombre, evidentemente hay algunos principios en su naturaleza que le hacen interesarse por la suerte de los demás. Esta idea resalta la importancia de la empatía en nuestras interacciones diarias y cómo nos conecta emocionalmente con los demás. Luego, pues otra idea que desarrolla a través de la simpatía, empieza a armar una teoría de la moralidad y los sentimientos. Smith sostiene que nuestros sentimientos y emociones forman la base de nuestra moral. La aprobación o desaprobación de una acción surge de nuestra capacidad para empatizar con los demás. Tiene otra cita, también muy reveladora de este pensamiento, que dice que la tranquilidad de nuestra mente depende de la opinión que pensamos que otros tienen de nosotros. Esta reflexión muestra cómo nuestras emociones y percepciones sociales influyen en nuestra moralidad y en nuestras decisiones diarias. Siguiendo con el desarrollo del libro, pues Smith enfatiza la importancia del autocontrol y la virtud. Lo que decías anteriormente sobre su herencia o influencia estoica. Él considera que la moderación y la prudencia son esenciales para una vida moralmente correcta.
y para mantener la armonía social. Hay otra cita al respecto, que es: la virtud es la gran cadena que nos une todos a todos. Practicar la virtud y el autocontrol no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye al bienestar y la cohesión de la sociedad en su conjunto. En este sentido, creo que es importante resaltar que la simpatía nunca es perfecta, que nunca podemos saber cómo se sienten otros, pero nos podemos poner en sus zapatos para de alguna forma proyectarnos, ¿no? Otra de las ideas más interesantes del libro es la del espectador imparcial. El espectador imparcial es una figura imaginaria que representa nuestra conciencia moral. Actúa como un juez que evalúa nuestras acciones de manera justa e imparcial. Al imaginar cómo un observador imparcial vería nuestras acciones, somos capaces de evaluar nuestro conocimiento de manera más objetiva. Una cita que lo ilustra es: nosotros nunca podemos vernos a nosotros mismos, sino como nos ven los otros. Este concepto nos ayuda a mantener la integridad moral y ajustar nuestras acciones para alinearlas con las normas sociales y éticas. Jacobo, háblanos de esto. Efectivamente, para mí este es uno de los puntos centrales de esta obra, la idea del espectador imparcial, y merece la pena ahondar en él. Para Smith, la costumbre sería la memoria de la moral social. La razón es la memoria quizá de la moral individual. La primera, la costumbre, se construye sobre normas, modas y un mecanismo de representación de utilidad social. La moral social o la utilidad, lo que se considera que es útil socialmente, no tiene un solo espectador imparcial, sino que es el resultado de varios espectadores que acaban dando forma a las instituciones de una época. Y estas instituciones sí que no son imparciales. Cualquier institución asentada en la sociedad lo que quiere es autorreproducirse, mantenerse. Así que estas quieren asegurarse que seguirán siendo las que determinen la costumbre que quiere proyectarse al. Por otro lado, la moral individual pudiera tener un componente innato, en la medida en que los sentimientos y sensaciones espontáneas que vivimos hacen una primera valoración de conductas propias o ajenas. La razón, forma de memoria, sería el tracking que nos recuerda cómo nos hemos sentido anteriormente respecto a un hecho concreto y si ese sentimiento sigue siendo compatible con la moral social. Es difícil valorar en qué medida los sentimientos espontáneos están influenciados por la moral social imperante. Lo que está claro es que los sentimientos y sensaciones existen. Y esta es quizá, aunque os suene de perogrullo, pero quizás es la gran aportación de Smith en esta época en que se daba tantísima importancia a la razón y se excluía en cualquier otro tipo de valoraciones a la hora, en la forma en la que el ser humano toma sus decisiones. Los sentimientos y sensaciones existen y, aun siendo propios y espontáneos, acaban buscando validación en ese espectador imparcial. A ese tercero imaginario al que recurrimos para convalidar nuestros sentimientos lo representamos en nuestra mente dotado de unos valores que inevitablemente reflejan también la moral neta o actualizada de la sociedad. Y yo aquí haría una reflexión, Gustavo, que Adam Smith quizá no pudo hacer en su momento por vivir en un periodo que, sin estar exento de distintas visiones sobre cuál era el orden social correcto, quizá no presentase tantas visiones alternativas como las que tenemos ahora. O dicho de otra forma, en la época de Adam Smith pues no existían tantos influencers, youtubers, no existía conceptos como la fachosfera o distintas formas de ver el mundo, ¿no? Que ahora sí que se dan en sociedades un poco más abiertas. Otra limitación quizá de este concepto pues es que en aquella época no se había desarrollado la psicología. ¿Hasta qué punto un ser humano puede hacer una representación imaginaria de un espectador imparcial? Porque al ser una representación propia de la propia imaginación, por definición, estás tomando parte en ello, ¿no? Así es, así es. Evidentemente, el auge de la digitalización y las tecnologías de la información de las últimas décadas pues nos permite que la información no fluya desde unos centros de información hacia la gente, ¿no? Como de los medios de comunicación hacia los lectores. Produce un efecto de red en el cual todos podemos ser productores de información y hacérsela llegar a través de las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, este vídeo que se va a colgar en YouTube, hacérselo llegar a posibles receptores y influir con nuestro pensamiento sobre ellos, ¿no? Ahora mismo ya no hay una única moralidad que tengamos que seguir, que nos venga impuesta desde fuera, sino que puede haber muchas,
y cada uno podemos crear nuestro propio espectador imparcial, tal como promulgaba Smith, ¿no? En el sentido, claro, pues puede haber temas muy controvertidos, como puede ser el tema de la inmigración, que pensar que si es buena o mala, pues hoy en día no viene impuesta por un pensamiento de un político que esté en el gobierno o de unos medios de comunicación que intenten influir sobre los demás, sino que al final hay una miriada de opiniones a las que podemos estar expuestos por redes sociales y que cada una de ellas pues, nos va a influenciar y nos puede permitir que nosotros podamos apegarnos a aquella postura con la que de verdad estamos más de acuerdo, ¿no? Entonces, de esa manera nos convertimos o nos creamos un espectador imparcial a medida de nuestros sentimientos, Jacobo. En las sociedades totalitarias, pues la gente quizá no tenga esa posibilidad o ese problema de tener que buscar su acomodo a su propio, de sus sentimientos a la moralidad, porque ya está dada, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los espectadores imparciales de los ciudadanos de Corea del Norte. ¿Qué representación pueden hacer, no? En todo caso, como dice Smith, aunque tengamos la posibilidad de interesarnos por la suerte de los demás, como un sentimiento innato, si la visión imperante nos dice, por ejemplo, recurriendo a episodios históricos pasados, nos dice que asesinar a los miembros de una etnia o meter en campos de concentración a los de otra es útil en términos sociales, nuestro espectador imparcial tendrá quizá poca cabida nuestra inclinación natural o nuestros primeros sentimientos espontáneos sobre qué postura tomar al respecto. Podremos, por ejemplo, tener un primer impulso de simpatía por el mal que sufren algunos grupos, pero acabaremos usando la razón para valorar qué utilidad nos proporciona a nosotros como individuos posicionarnos a favor o en contra de lo establecido. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, Gustavo, y es que cuando estoy viviendo en Alemania, pues tuve la posibilidad de estudiar a fondo los campos de concentración y el periodo del Tercer Reich, es que tanto los que apoyaron al régimen para no meterse en problemas como los que no lo hicieron y se expusieron a ser perseguidos, pues decían la misma frase, es que yo no podía hacer otra cosa. Es, bueno, pues a mí es muy revelador, ¿no? El ser humano es muy complejo. Las decisiones que uno toma, pues bueno, si las toma basándose en la idea de sobrevivir, pues parece que están correctas, ¿no? Porque hay un mandato natural a que sobrevivamos, pero para algunos otros seres humanos, por nuestra complejidad, es más importante quizá vivir de acuerdo con sus sentimientos morales que el mero hecho de sobrevivir. Como reflexión final sobre este punto, me gustaría decir que el poder establecido siempre influye sobre la visión correcta de lo que es socialmente útil, ¿no? Y que un tirano puede convencernos de que un grupo es nuestro enemigo, pero que ese mismo tirano puede haber llegado al poder aprovechando los sentimientos de desconfianza o miedo que son innatos y que podemos compartir los individuos de una sociedad, ¿no? Lo de siempre, ¿no? ¿Qué fue antes, ¿no? ¿El huevo o la gallina? Todo caso, lo importante en la obra de Smith es que incorpora el concepto de simpatía, lo que da entidad a los sentimientos de los individuos más allá de la razón, que tan de moda estaba en la época en la que vivió y escribió el autor. Sí, esto además, aparte de las reflexiones sobre la moralidad y demás, pues tiene una, perdón, una enorme relevancia en la economía. Porque si todo es razón, el concepto de utilidad social puede determinarse perfectamente por un gobierno sabio y bondadoso, que oriente la producción y establezca qué productos y servicios reflejan lo que tiene utilidad social o valor económico. En cambio, si incorporamos los sentimientos del ser humano a este análisis, pues la conclusión puede ser bien distinta, porque lo que sea útil lo decidirán los distintos actores económicos, en función de sus necesidades o expectativas, cada uno influenciado por sus sentimientos y particulares anhelos. Lo que no quiere decir que estos actores económicos, individuos, ciudadanos, empresas, empresarios y demás, no usen la razón y tengan en cuenta la costumbre establecida para alcanzar los fines que sus sentimientos les muestran como deseables. En cuanto a la importancia y la relevancia que tiene el pensamiento de Smith hoy en día, me gustaría resaltar que hay una cierta controversia, ¿no? Porque parecería que hay como dos autores que defienden ideas contrapuestas, ¿no? Y que los dos son Adam Smith, ¿no?
La famosa frase, ¿no?, de la mano invisible del mercado, por la que es famoso Adam Smith, proviene, si leemos la frase más en su contexto, proviene de decir que no es por la generosidad del carnicero o del cervecero que tenemos carne o cerveza, sino que es por la búsqueda de su propia utilidad por la que lo ponen en el mercado, ¿no? Entonces, esto parece que se contrapone con la idea de la moralidad y la simpatía que trasluce o que está presente en el otro libro, ¿no? En la teoría de los sentimientos morales, ¿no? La realidad es que no hay tal contradicción, sino que en realidad tanto el beneficio propio está presente en el libro de la teoría de los sentimientos morales, ¿vale?, que no es exclusiva de la riqueza de las naciones, y que, por otro lado, la principal idea de la teoría de los sentimientos morales, también, que es la justicia, también está presente en la riqueza de las naciones, ¿vale? Entonces, es decir que al final lo que tenemos es que es el mismo autor con dos ideas en dos libros diferentes, pero que parecen contrapuestas, pero que en realidad tienen mucho en común si nos fijamos en los matices. Pueden parecer diferentes de primeras, pero que si nos fijamos en los matices vemos que en realidad están bastante alineadas, Jacobo. Así es, yo creo que Adam Smith, pues aunque algunos lo han considerado a lo mejor pesimista, yo quizá no esté tan de acuerdo porque yo creo que él es capaz de proyectar un futuro eh, bueno para la humanidad si al final se respetan ideas básicas de justicia donde el ser humano pues, pueda poner en práctica, por un lado, la búsqueda de su satisfacción individual, pero no por ello dejando de lado la capacidad, la empatía y este concepto de simpatía de ponerse en el lugar de los demás. Estas ideas además influyeron profundamente en su pensamiento económico. Su concepto de la mano invisible en la riqueza de las naciones tiene raíces en este análisis de la conducta humana y moralidad. Te quería preguntar, Jacobo, ¿cómo de importantes o cómo de relevantes son las ideas de Adam Smith ya 2 siglos y medio después de que se formularan, ¿no? ¿Siguen siendo relevantes? Yo considero que tremendamente relevantes tanto las que incluyen un libro como en el otro. Y bueno, especialmente este libro de los sentimientos morales, pues ahora está muy de moda la buena gobernanza de las empresas, el campo de la ética empresarial y la convivencia con las ciencias sociales. Yo creo que su enfoque en la empatía y la justicia moral es vital en la era contemporánea, donde estas interacciones globales y la responsabilidad social pueden llegar a tener un gran impacto en la vida de todos los demás y están en primer plano de análisis de hacia dónde debería ir la sociedad. Yo tengo mucha curiosidad en qué hubiera dicho Adam Smith si hubiera tenido la ocasión de poder conocer los avances que se ha hecho en la psicología humana y en la toma de decisiones. Pero bueno, hasta que no tengamos una maquinita para viajar en el tiempo, no se lo podremos preguntar, Gustavo. Lo podemos elucubrar. Eso es, nos quedaremos con la duda de saber qué pensaba Adam Smith sobre esos temas, pero hay que reconocerle que desde luego las conclusiones a las que llega con el poco avance de las ciencias sociales que había en ese momento, pues son verdaderamente importantes, ¿no? Eh, en resumen, yo querría decir que la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith es una exploración de cómo nuestras emociones y empatía forman la base de nuestra moralidad. Desde la simpatía hacia el espectador, hasta el espectador imparcial, Smith nos muestra que nuestras interacciones humanas son fundamentales para la cohesión social. Este libro nos ofrece, por lo tanto, una visión integral de la naturaleza humana y la moralidad que sigue siendo relevante y esclarecedora. No es un libro demasiado denso, es muy valioso y por lo tanto pues recomendamos que la lectura del libro a cualquiera que esté interesado en la filosofía, la ética o la economía, ¿no? Se exploran nuestras emociones y juicios morales y con ello pues Smith nos proporciona una guía para entender mejor cómo desarrollar nuestras propias acciones y las de los demás, ¿vale?
Si os ha gustado este vídeo, pues no olvidéis darle like, suscribiros y, bueno, pues seguirnos en nuestras distintas redes sociales y por supuesto estamos muy atentos a vuestros comentarios en este vídeo para saber qué pensáis sobre las ideas de Adam Smith, si pensáis que la empatía y el interés propio pueden coexistir en armonía en nuestra sociedad, pues nos gustaría leeros por ahí. Jacobo, no sé si tienes algo más en cartera antes de despedirnos. Nada más, yo creo que ha sido un vídeo muy interesante, un buen resumen de este libro, apuntando también, señalando también esta posible contradicción, ¿no? Que alguna gente ha señalado entre el egoísmo y la simpatía, que tanto tú como yo creemos que no existe tal contradicción. Y nada, agradecerte una vez más haberme invitado a tu canal y a los espectadores lo mismo, que se animen a comentar y a darnos opinión sobre este posible conflicto o cualquier otro de los puntos que hemos tratado aquí en este vídeo. Muy bien, Jacobo, pues nada más por nuestra parte. Un saludo y estamos en contacto. Chao, Gustavo, Nos espectadores. vemos.